quiero de inmediato poder saludar porque ya lo tengo en línea, sacarlo realmente con nosotros para poder hablar, y es a una reconocida personalidad, el doctor, lo digo siempre, historiador, analista transmitiendo político, desde Coral director de un Gables, medio Miami. importante, Esta Julio Chini. es Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sónica Bienvenido al programa. House 101.1. Un placer, La cultura Nelson, anglo-latina a acompañarte, través de la música. y gracias a ti por la invitación. No, es importante, Julio, yo lo creo, a poder hablar de temas, pero quería hacer un momento especial. Usted como yo somos de origen cubano, somos cubanos, y hay que decirlo con muchísimo orgullo, tal vez de las personas que en la actualidad más defiende la cubanía desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de conocimiento, es usted. Y quería saber su posición o qué representó el hecho de que el presidente Donald Trump, por ejemplo, en el día de ayer, hiciera una parte para mandar a parar al secretario de Estado Marco Rubio, lo elogiara de una manera no tan común en el presidente, aunque otras veces lo ha elogiado. Ayer lo hizo de manera eufórica el presidente, lo elogiaba hasta con pasión, por decirlo de alguna manera. ¿Qué representa Marco Rubio en la administración del presidente Donald Trump y qué significa para el propio Marco Rubio que haya pasado esto a nivel internacional ayer? Nelson, me alegro que toques ese punto, porque en este momento Marco Rubio, en función de secretario de Estado y de asesor de la seguridad nacional, es la persona que más influencia tiene sobre Donald Trump. Es el arquitecto de lo que se le puede llamar la doctrina Trump, que en sí es una enmienda al corolario de Teodoro Roosevelt de la doctrina Monroe, pero en efecto es la persona que ha logrado al fin convencer a un presidente de que el socialismo en América Latina y el narcotráfico están unidos, que presentan una amenaza a la seguridad nacional, que hay una trama con entidades globalistas para destruir el occidente y que los Estados Unidos tienen que tomar parte y revertir el desorden en América Latina. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces es una figura, el presidente le reconoce Susan Ailes, que el presidente Trump le tiene una confianza extraordinaria. Es alguien que lleva trabajando con el presidente por muchos años. Susan Ailes fue la mayor abogada a favor de que Marco Rubio entrara en el gobierno. O sea, enfrentó resistencia, incluso dentro de algunos de los familiares de Donald Trump, y ha prevalecido su posición, porque tenemos que entender, Nelson, que dentro del gabinete del presidente no hay una posición monolítica. O sea, el vicepresidente J.D. Vance parte desde otra posición, más allá de que es muy elocuente y sigue, o sea, él no se sale de los parámetros que el presidente tiene delineado, pero su visión es más de distanciarse y de tomar posturas como esta, que el presidente Trump entiende de que eso sería una amenaza para la seguridad nacional, y eso es en gran medida a la posición de Marco Rubio, que es quien... Yo creo que es importante dentro de nuestra comunidad y a nivel de Estados Unidos el papel. Primero, el primer hispano en alcanzar esa posición. Hay que decirlo de esta manera, para orgullo nuestro, un cubano americano que parece que estamos de moda, ¿no? El equipo de la Universidad de Miami partiendo, ahora este joven Mendoza, que ya salieron obviamente las críticas diciendo que es un dibujo, que es un personaje creado, ¿no? Es un niño creado con valores de familia, católico, con el respeto a sus abuelos, con el respeto a su identidad, que es algo importante que creo que tenemos que cultivar en nuestros hijos, que tengan la formación y sepan de dónde vinieron, más allá de haber nacido americanos, más allá de tener la bendición de haber nacido, crecido en este país. Pero el hecho de que Marco Rubio represente a toda la comunidad hispana, represente a la comunidad cubana en este caso y a nuestra comunidad acá en el sur de la Florida, por ejemplo, para el mercado que fundamentalmente hacemos este programa a través de Sónica Radio 101.1 FM, a mí me llama la atención algo, y es todo lo que se va gestando. Está todo el apoyo del presidente abiertamente a J.D. Vance. Típicamente el vicepresidente en Estados Unidos trabaja a la sombra, vamos a decirlo de esta manera,
el presidente Donald Trump le ha dado participación, pero se ha hecho acompañar más también por la propia estrategia que tiene el presidente, pienso yo en política externa, pero no pudiera haber algún tipo de coqueteo, por decirlo, desde el presidente Donald Trump, desde el Partido Republicano, a la idea de una posible candidatura de Marco Rubio a la presidencia de Estados Unidos 2028, por decirlo de alguna manera, Julio. Definitivamente, Nelson. Yo creo que el presidente Trump claramente ve que aquí hay dos polos y dos visiones diferentes, o sea, del movimiento MAGA. Está el movimiento MAGA que se tira más a lo libertario, aunque fuera conservador socialmente. Esta es la línea de J.D. Vance, que no se quiere meter en los asuntos del mundo. Pero esto ha demostrado ser una política fracasada cuando se toma ese curso, porque ese espacio, ese abandono, si se quiere, si los Estados Unidos se quita el uniforme de policía en el mundo, ese uniforme se lo van a poner los chinos, los rusos, los iraníes y por supuesto agentes como el castrocomunismo se aprovechan de esa ausencia del policía estadounidense, que guste a quien le guste, es el ensayo democrático más exitoso del mundo. Entonces Donald Trump está viendo en el asesoramiento de Marco Rubio, que tenemos que recordar que desde Henry Kissinger no hay nadie que ocupe ambos puestos de asesoría de seguridad nacional y secretario de Estado. Quiere decir que quien está a cargo del cuerpo diplomático a la misma vez recibe todos los informes de la inteligencia estadounidense. O sea que está en una posición privilegiada para ofrecerle un asesoramiento importante. Y el entender, Nelson, la naturaleza del enemigo es esencial para ganar la guerra. Y estamos en guerra. Desde hace muchos años estamos en una guerra asimétrica con China, que la declaró al occidente. El comunismo mutado a raíz del Foro de Sao Paulo, comandado desde La Habana, saqueando a Venezuela y utilizando el narcotráfico y la mano de obra esclava, es quien ha financiado este proyecto, no solo en América Latina, sino con grupos de terrorismo doméstico en los Estados Unidos. Entonces, el tener ese entendimiento claro es crucial para poder tener una política efectiva, porque si tú estás, es como un médico, si el médico va a tratar una enfermedad, tiene que entender que estar seguro que es esa enfermedad y no tratar una neumonía cuando no tiene nada que ver con una neumonía y es algo mucho más serio. Y ese ha sido el problema de gobiernos anteriores, que no han tenido un entendimiento claro y una política coherente con esa realidad acerca de los enemigos de la libertad. Donald Trump lo tiene, y para un presidente, y esto es a través de toda la historia, Ronald Reagan, un gran presidente, tenía una visión clara hacia dónde quería ir, pero tuvo asesores que lo ayudaron enormemente a comprender eso. Personas como Jeane Kirkpatrick, el jefe de la CIA en ese momento, el secretario de Estado, o sea, tenía todo un equipo. Jeane Kirkpatrick a cargo de las Naciones Unidas, eran asesores que realmente le ayudaron al presidente darle cuerpo a las ideas que él quería. Lo mismo pasa con Donald Trump. Donald Trump en todo momento pues habló de tener un continente al sur en justicia, en paz. Sin embargo, otros presidentes, pues las políticas que adoptaban eran todo lo contrario, o sea, promoviendo campañas de ideología de género en Guatemala, como si eso va a traer la libertad y promover mejorías en el ámbito económico o social. Julio, quería hacerte una pregunta porque sé que tienen ustedes hoy un evento importantísimo en la tarde que a la gente que nos gusta la historia, que nos gusta conocer, puede ser que hoy suene en el oído de muchas personas esto del anexionismo versus, por decirlo, bueno, las tendencias nacionalistas, lo que puede ocurrir o no puede ocurrir, las principales figuras que estuvo en la historia de Cuba entre 1840 y 1860, personajes que eran contradictorios porque de un lado eran muy nacionalistas, muy patrióticos, muy todo, pero al mismo tiempo hablaban de la opción de anexión de Cuba a Estados Unidos. Hoy, cuando se está tratando de buscar una salida, hay un sector dentro de la población cubana, dentro de la isla y también dentro del exilio, que creen que el anexionismo sería una opción. Primero, ¿de qué se trata el evento que tienen ustedes? Porque hay que decirle a la gente que va a ser hoy a las 5:30 de la tarde. ¿Dónde y cómo va a ser el tema? ¿Quiénes van a participar?
¿Cómo no? Se va a llevar a cabo, el tema es Martí frente al anexionismo y el autonomismo. Se va a llevar a cabo en la Biblioteca Regional de Westchester, que está, para los que viven en Miami, en Coral Way y la 94 Avenida, 9445 Coral Way, a las 5 de la tarde, como tú bien mencionaste, es hora del este. La entrada es completamente gratuita y para las personas que no pueden ir en persona, se va a transmitir en vivo y en directo por la página patriademarti.com. Los panelistas son Emilio Sánchez, Frank Rodríguez, Antonio Calatayud y José Raúl Vidal. Este servidor será el moderador. Y para nosotros, Nelson, enero siempre ha sido un mes martiano. O sea, es el natalicio de nuestro apóstol la semana que viene, el 28. Entonces siempre buscamos un lema y ya hemos tenido desde el 2013 siempre un evento en enero alrededor de Martí, y Emilio Sánchez, uno de los panelistas, recomendó este tema que me parece fascinante por la razón que tú mencionas. El castrocomunismo ha querido apoderarse tanto inútilmente de que ellos son Cuba, y por supuesto le han echado la culpa al hecho de que existen mosquitos a los Estados Unidos, de todo, y entonces pues los cubanos, con tal de salir del castrocomunismo, pues muchos han ido al otro polo y ven la vía más segura, convertirse en un estado de la Unión. Entonces, o sea, buscar la anexión. El tema se va a tratar, o sea, todos recordamos que José Martí, pues claro, abrazó la causa de la independencia, pero como tú bien señalas, habían dos corrientes previas y el anexionismo era una corriente con mucha fuerza. Y es importante tocar este punto porque los cubanos podemos ser libres, podemos gozar de una relación especial como siempre ha sido con los Estados Unidos, pero no convertirnos en un estado de la Unión Norteamericana. No hace falta para poder ser libre y seguro. Si se toman las medidas de justicia transicional y mecanismos posterior a la caída del régimen en una Cuba libre, sí se puede fundamentar la democracia como se ha hecho en Alemania, como se ha hecho en Italia y otros países que tuvieron regímenes totalitarios. Pero la idea es, en homenaje al maestro, tener un evento que aborda un tema que es muy latente. Y todo esto, Nelson, dentro de un contexto que los cubanos siempre hemos tenido una relación en cuanto a los Estados Unidos muy particular. A veces se nos escapa que Cuba, la guerra de independencia, por ejemplo, Martí la organizó desde los Estados Unidos. Front Street en la ciudad de Nueva York de manera muy particular. Todos nuestros próceres vivieron en el exilio, la mayor parte de ellos en los Estados Unidos. Las guerras de independencia se financiaron desde el exterior. Nuestros mayores documentos se prepararon desde afuera. O sea, que la relación entre la formación de la nación cubana y el exilio, particularmente los Estados Unidos, queda bien claro. Quiere decir que ya no ahora, antes de existir un Miami desde hace tiempo, existían cubanos en Nueva York, en Filadelfia, en Tampa, en Cayo Hueso. Todo esto realmente nos da una perspectiva. Y fíjate, tú mencionaste, y esto tiene mucho que ver con la formación de Marco Rubio, que aunque sus padres llegaron antes del año 59, la realidad es que los exilios políticos, o sea, las emigraciones políticas, mejor dicho, llevan, y en el caso cubano muy particular, están marcados por una obligación de los padres y de los abuelos transmitirle la historia, la cultura, y eso es lo que a los nietos, a los hijos, y esto lo hemos visto a través de los años y explica por qué la clase política cubanoamericana, por ejemplo, en los Estados Unidos, tiene tanta influencia y de una manera desproporcional. En la figura de Marco Rubio queda rescatado la causa venezolana, la causa nicaragüense, la causa de la libertad en contra de los Petros, de los Sheinbaum, de todos estos movimientos que conectados a Cuba comunista buscan destruir espacios de libertad en América Latina. Entonces, el Marco Rubio es cubano y qué importante que
precisamente si el mal en América Latina se dirige desde La Habana, qué redención que un cubano, heredero de esa patria y parte de la nación cubana, es quien está encabezando ese esfuerzo para revertir y derrocar a estos regímenes liberticidas. Julio, quiero preguntarte, ¿crees que ciertamente el gobierno de la administración del presidente Donald Trump logre, es el deseo de muchos de nosotros, realmente, crees que logre realmente la administración del presidente Donald Trump de una vez y por todas terminar con la dictadura castrista en estos momentos? ¿Crees que tenga la voluntad real la administración del presidente? The Wall Street Journal lo publicaba ayer en un artículo dando fuentes dentro del grupo más cercano a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, diciendo que sí, que el presidente quería quedar como con su legado la eliminación de las dictaduras en el continente. Es la tercera vez que lo menciono hoy, pero me parece muy importante. ¿Crees que haya la voluntad real política de que ocurra así? Sí, definitivamente sí. Yo pienso que el mayor obstáculo son las elecciones a mediados de término si, ni que Dios lo quiera, se perdiera ambas cámaras. O sea, históricamente, las elecciones a mediados de término, el partido que está en la Casa Blanca tiende a perder escaños. Quiera Dios que esta vez vaya a desafiar y sobreponer ese precedente histórico, pero es necesario, al menos por retener el control del Senado, para no desviar la programación que estamos en curso. La decisión, considero que sí, definitivamente está tomada. No es casualidad que los Estados Unidos tiene en efecto un bloqueo concreto y verdadero acerca de el suministro de finanzas, de petróleo a Cuba comunista, y el modelo que están adoptando Nelson, y esto cuando concluye un artículo que quiero hacer, porque te lo voy a mandar, porque es novedoso esta política de los Estados Unidos de producir cambios de regímenes sin tener que tener tropas de ocupación. Y esa es la razón por la cual en este momento María Corina Machado no está en Caracas, porque para ella estar ahora en este momento en Caracas, en el gobierno tendría que haber tropas estadounidenses asegurando la paz y el orden. Este modo de operar, de dejar que el régimen dictatorial se desmonte, se saquen de las filas los radicales, se fortalezca el partido y posteriormente elecciones supervisadas por los Estados Unidos, donde comienza entonces el proceso democrático. Y esto, Nelson, no se puede perder de vista. Y eso es que en ese proceso democrático no quiere decir que quedan eximidos los que han cometido crímenes de lesa humanidad. La democracia venezolana perfectamente puede y debe iniciar cursos de justicia transicional. Bueno, este mismo modelo es el que los Estados Unidos quisiera llevar a Cuba para evitar que tener una tropa de ocupación y para lograr ese fin. Es de nuevo un prototipo novedoso. Esto no se ha visto a la escala que los Estados Unidos lo quiere hacer, pero es una mezcla de la utilización de aranceles como herramienta no solo económica, sino moral y para conquistar fines políticos. Y hemos visto la reacción de todos los movimientos subversivos y en el caso de donde están en el gobierno, como Petro, como Sheinbaum, como Lula, como Daniel Ortega, reaccionar con enorme cautela y precaución, por no decir Cuba. Quiere decir, hay un temor extraordinario que se está enfrentando los regímenes y los movimientos del mal en América Latina por lo que está sucediendo. Venezuela, Nelson, es el punto de lanza de una campaña mucho más ambiciosa y se entiende, hay un claro entendimiento de que Cuba comunista es su base y la fuente de ese mal, y solo una vez que se ponga fin a ese régimen malvado es que América Latina puede entrar en una etapa de paz y justicia. Yo creo que es importante realmente que la gente entienda el contexto que se está viviendo en este momento acá en Estados Unidos, en América Latina, lo que se está viviendo
a la tendencia que hay de un movimiento que en los últimos años había estado marcado por la presencia de gobiernos cuasi dictatoriales basados en procesos electorales democráticos, con la llegada de elementos como Correa, los propios Kirchner, Evo Morales y bueno, la Sheinbaum, López Obrador, todo lo que se está viviendo. Pero en medio de todo esto, Julio, ha habido un cambio, la llegada de Kast, otras elecciones en otros países, la propia Bolivia, donde en Chile, el caso que se ha estado dando en Uruguay, bueno, ha habido un movimiento, Ecuador, que también lo tuvo, hacia la derecha en el continente. Las críticas al presidente no faltaron, las críticas por el tema, y lo habíamos conversado el otro día con el tema de la doctrina Monroe o no, cómo aplicarla, no aplicarla, qué significaba, qué contexto tenía, basado en qué frase, que luego se tergiversaba en función de decir lo que quiere Estados Unidos es que la América sea de ellos, cuando era América para los americanos, pero era América esto, ¿no? El país continental, por decirlo de alguna manera, que es Estados Unidos, la república que es Estados Unidos. ¿Cómo ves en ese contexto lo que pudiera ocurrir de aquí a fin de año, pensando y un poco siendo pitonizos, ¿no?, del destino de nuestro continente política y económicamente hablando? Mira, primero hay que entender de que cuando hay un vacío, aunque no nos guste, las potencias grandes tienen enormes influencias en regiones del mundo. Cuando los Estados Unidos desatiende a América Latina, ese vacío va a ser llenado, y de hecho ha sido, por China comunista, por Rusia, por Irán y Corea del Norte como súbditos de China. Esto ocurrió por la negligencia de los Estados Unidos de no atender el patio. Eso es el primer punto. No es que estos otros países o regímenes dictatoriales sean súper geniales. No, fue un abandono de los Estados Unidos no atender el patio. Cuba comunista nunca debió de haber existido. O sea, nunca debió haberse permitido un régimen comunista a 90 millas de los Estados Unidos. Eso es un hecho. Los Estados Unidos han pagado un precio muy alto, igual que América Latina. Cientos de miles de personas han muerto porque desde la base subversiva que ha sido Cuba comunista se lanzaron todos los movimientos liberticidas hacia América Latina. Eso los Estados Unidos lo pudo haber evitado porque impacta sus propios intereses y la cantidad de dinero que han tenido que invertir, el desarrollo del narcotráfico movilizado y propuesto principalmente por grupos comunistas en América Latina. Todo esto se podía haber evitado si tuviera sumado ese paso. Ahora se está remediando eso. Si me permite, esto es importante porque has mencionado casos donde no se cayó en el despotismo que vemos como en Venezuela, como en Nicaragua, y eso se debe, porque mencionaste Ecuador, Argentina, México, Brasil. El modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, cuando cae la Unión Soviética y ya se pierde financiamiento, Fidel Castro entendió de que había que adoptar el modelo que utilizó Salvador Allende para llegar al poder, pero perfeccionado. Y esa perfección exigía que las fuerzas armadas fueran cooptadas. Si miramos Venezuela, si miramos Nicaragua, las fuerzas armadas han sido cooptadas. En cambio, Ecuador, ¿por qué Rafael Correa no pudo llevar a Ecuador hacia el socialismo? Bueno, porque las Fuerzas Armadas le dijeron claramente que lo sacan del poder ejerciendo el derecho de rebelión, el derecho de revolución, si él llevaba al país hasta ese punto. En Brasil, el gran problema de Lula da Silva y de Dilma anteriormente fue que las Fuerzas Armadas brasileñas no fueron cooptadas y han permanecido una fuerza anticomunista. En Colombia es exactamente lo mismo. Gustavo Petro quisiera llegar a ese modelo. Es más, él fue el primero en adoptar el principio del Foro de Sao Paulo, el principio dictatorial de abandonar las armas y integrarse a la vida democrática, aunque él no fuera un demócrata, para llegar al poder. Pero él no ha podido lograr su punto, no es porque no ha querido. Boric tampoco lo pudo lograr, por la sencilla razón de que las Fuerzas Armadas no fueron tomadas. México es un caso similar. No es en vano que las brigadas médicas castristas están enfocadas tanto en ofrecer servicios a las Fuerzas Armadas en México, porque esto es un intento de cooptar las Fuerzas Armadas mexicanas
porque eso es un punto esencial para lograr el éxito dentro del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. Bueno, dicho eso, aquí hay una política en curso con un tiempo que marca, o sea, los Estados Unidos tiene ya puesto el reloj en que en Venezuela esperan determinado tiempo para llevar a cabo los cambios necesarios. Esta campaña, de nuevo, no solo va contra el caso venezolano. Aquí estamos buscando la libertad de Cuba y eso. Nelson, déjame conectar bien rápido la computadora, que veo que me estoy quedando sin batería. Disculpe un segundito. Vuelvo enseguida, pero... No hay problemas. Vamos a tener, por supuesto, tenemos al doctor Julio Schilling, reconocido historiador, a una personalidad muy respetada, querida acá en nuestra comunidad en el sur de Florida. Ya casi terminando la entrevista con él, Julio Schilling, bueno, un reconocido analista político, director del Foro Político y la publicación Patria de Martí. Yo creo que es importante, bueno, lo tenemos. Eso nos pasa, Julio, ¿entiendes? Yo amanecí hoy 4:30 de la mañana, que me levanto todos los días para leer, para ponerme al tanto de lo que está pasando y trabajar con la producción del programa, y me llamaba la atención, igual digo, mi teléfono totalmente sin carga, que anoche se me olvidó ponerlo a cargar, trabajando hasta la noche igualmente, increíble. Julio, quiero aprovechar ya al final de esta entrevista, un placer de verdad, debo decir a los amigos que están comentando rápidamente, bueno, acá nos escribe Systematic, dice, muy buenos días Nelson, excelente programa hermano, igualmente Carmen Suárez dice, excelente invitado. También viene, bueno, están mandando saludos, respeto. Dice Esther Galvez, buenos días y saludos. Graciela Rodríguez, feliz y bendecido día a todos. Igualmente dice saludos y manantiales de bendiciones a Nelson Rubio, a todos los patriotas. Bueno, incluyendo, por supuesto, a Julio Schilling también. Julio, vamos a reiterarle a la gente a esta hora la información acerca de a qué hora va a ser el evento de hoy, a qué hora va a ser a 5:30 de la tarde en la biblioteca de Westchester. Eso no hay otro lugar en Miami que más ame la historia y cultive la historia nuestra que ese lugar. Cuenta rápidamente para que la gente pueda ir y qué deben hacer. Cómo no, el simposio, vamos a llevar a cabo un simposio Martí frente al anexionismo y al autonomismo, un tema fascinante con una relevancia extraordinaria, más allá que siempre cualquier tema relacionado a José Martí es algo de un interés, no solo para los cubanos, para los latinoamericanos, porque Martí le pertenece al mundo. Los panelistas van a ser Emilio Sánchez, Frank Rodríguez, Antonio Calatayud y José Raúl Vidal. Este servidor será el moderador. La entrada, por supuesto, gratuita. El estacionamiento es bien amplio, que es otra cosa muy cómoda, y se empieza a tiempo, de modo de que no les va a tomar toda la noche. Quedan bienvenidos, y las personas que no pueden asistir en persona lo transmitimos en vivo y en directo a través de Patria de Martí. Sé que tienes una gran audiencia, Nelson, fuera del área geográfica del sur de la Florida, y pues por esa vía pueden estar participando y viendo todo lo que está ocurriendo. Como no, Julio, me da mucho placer contar con usted, sabe, siempre trato dentro de la agenda suya abrir el huequito para tenerla en el programa. Mi respeto siempre, y de verdad un honor a poder contar con su presencia en nuestro programa. Julio Schilling, analista político. Gracias a ti, Nelson, y de nuevo, siempre a tu disposición. Como no, Julio, gracias de verdad a usted, a todo el equipo que igualmente prepara estos foros tan interesantes, cargados de historia, de pasión, de vida, ¿no? Acá en el sur de la Florida, para narrar, contar, hablar, opinar sobre la historia cubana y temas que son de alta sensibilidad, de actualidad increíble, ¿no? A pesar de haber pasado a 2 siglos casi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Soy un poco exagerado en eso, pero por ahí va. Julio, gracias de verdad por estar con nosotros en el programa, mis amigos. Vamos a seguir en el programa. Voy a hacer una muy breve pausa para conversar con ustedes. Recuerden, esto es en directo con Nelson Rubio. Estamos en Sónica Radio 101.1 FM. Sónica Radio 101.1 FM. Usted puede escucharnos en la radio, vernos en YouTube, en Roku, en Fire TV, en Amazon TV, donde quiera. Usted puede hacerlo en la aplicación de Sónica Radio, descargarla o entrar a sonicaradio.com para que usted pueda, por supuesto, escucharnos, vernos con toda la programación
hay excelentes programas informativos locales, hay también programas musicales, fundamentalmente en la tarde, en la noche, espectacular. Hay un programa que a mí me encanta que se llama, creo que, caramba, ¿cómo es? Spanglish, espectacular. La mejor música en inglés y español, esa suerte de memoria que tiene uno con la música. Y también convidarlos a que entren en mi página de Facebook, @NelsonRubioTV. Ahí estoy publicando relatos, estoy publicando igualmente. Ayuden para poder leer, déjenme sus opiniones allí para que puedan hacerlo. De verdad, me da mucho gusto. Vamos a una breve pausa. Regreso, esto es En Directo con Nelson Rubio.